so in love with you. Whatever you want to do is alright with me. 'Cause you make me feel so brand new. And I want to spend my life with you. Let me tell you since we've been together, loving you forever. Buenas tardes a todas. Unos segundos para que se vaya conectando la gente. Disfrutemos un poquito de esta canción. Buenas tardes a todas. Os he echado muchísimo de menos el fin de semana. Un besazo para todas. Bueno, vamos a comenzar como siempre con los agradecimientos y empezamos la clase. Nos mandan unos mensajes muy cariñosos a todo el equipo. Gloria Muñoz, que nos dice que somos estupendos todo el equipo de Nueva Visión. Eva Cornejo también nos da las gracias, que las clases le están gustando muchísimo. Elizabeth Pavón nos dice que de todo corazón, claro que sí, de todo corazón estamos aquí nosotros también, Elizabeth. Carmen Escribano, Juan Félix Vicente, que somos encantadores, un beso. Fanny Papla, que le transmitimos muchísima paz. Me parece muy bien, Fanny, un besazo. Ese es lo mejor, estar tranquilos y estar bien. Nuria Jaramillo nos da también las gracias. Mónica Cabrera, gracias por aportar todos los conocimientos que está recibiendo. Katia, que le encantan. Tania, gracias al equipo porque ha conseguido a través de las clases ponerse en contacto con su antigua profe, Teresa Camacho. Es una gran persona, la conozco y es genial. Un beso para los dos. Y por último, Mar, que todos los días también nos da las gracias. Todos, por lo visto, han vuelto a recuperar la ilusión. Esto es fantástico porque es lo que realmente nos mueve. Recordar que tras un día triste, el día siguiente puede ser un día súper feliz. Y hoy lo es. Lunes, la clase número 22. Una pasada. Bueno, vamos con ella, que hoy tenemos que hablar de las contraindicaciones. Las contraindicaciones relacionadas con la fotodepilación, tanto con láser como con luz pulsada. No hay contraindicaciones diferentes respecto a las técnicas. Voy a hacer un poquito de recordatorio, lo que teníamos que tener en cuenta para la clase, para recomendar este tipo de técnicas. Todas las bases fisiológicas eran idénticas para las dos. Tener en cuenta bien los colores, el fototipo, relacionar las zonas por su profundidad, grosor y densidad. Teníamos que tener en cuenta las longitudes de onda, porque bueno, pues dependiendo de las longitudes de onda con las que trabajáramos, teníamos más resultados en un tipo de pelo más fino, más superficial, o un tipo de pelo más profundo y más grueso. Teniendo en cuenta estas cosas, ya solamente diferenciar que cuando tengo equipos de láser solo y exclusivamente tengo una longitud de onda, y cuando tengo equipos de luz pulsada tengo varias longitudes de onda. Las longitudes de onda siempre van en luz pulsada valoradas desde el 420, que es la longitud más superficial que se trabaja y no se trabaja para fotodepilación. La depilación empieza en el 560, que es donde empezamos a tener la absorción por el color oscuro, hasta el 1200. Los láseres teníamos alejandrita en 755 o 755, puede haber esas dos opciones.
Diodo en 800-810, esa variación en ambas longitudes de onda no es a tener en cuenta, y neodimio DIAC en 1064, donde hay absorción por el color marrón, pero ya empieza a haber una absorción muy atrayente por la hemoglobina, por el color rojo. Por eso es más destinado a vascular. Esto es lo que marcaba las diferencias. Con los láseres no tengo la oportunidad de tocar todo tipo de pelos y todo tipo de fototipos, y vimos que la luz pulsada era más versátil. Pero todo bien recomendado y bien asesorado, pues obtenemos una depilación la mejor por excelencia. Nos quedaban pendientes ver el protocolo de tratamiento, cómo hacerlo y las contraindicaciones. Vamos a ver en principio las contraindicaciones absolutas. ¿En qué se diferencia una contraindicación absoluta de una contraindicación relativa? Una contraindicación absoluta es aquella que puede crear un problema de salud sobre el cliente cuando ejecutamos una técnica. Por eso está terminantemente prohibido trabajar a esa persona. Y una contraindicación relativa es aquella que no va a crear ningún problema de salud, pero puede hacer interferencias o tener efectos secundarios para que el tratamiento o el seguimiento del tratamiento no sea con éxito como hemos recomendado. Entonces tenemos que diferenciarlas porque no tienen nada que ver unas con otras. Y sí he observado que en general pues todo el mundo las mete en el mismo saco y lo trabaja como contraindicación absoluta todo. No es así. Bueno, una contraindicación absoluta es una persona que dispone o que tiene un dispositivo electrónico incorporado en su organismo. Quiere decir, todos aquellos dispositivos que estén movidos por una pila. ¿Por qué? Pues porque los equipos, cuando están encendidos, generan un tanto por ciento de energía electromagnética alrededor. En este caso, no es que la técnica de la propia depilación en sí interfiera sobre el dispositivo, sino la carga electromagnética que genera el equipo, simplemente con tenerlo encendido. Entonces, portadores de marcapasos, todas las personas que llevan desfibriladores cardíacos, que hay un grupo de personas elevado cada día más. Todas aquellas personas que llevan neuroestimuladores musculares también. Hay gente que lleva dispositivos que dosifican dosis de hormonas o dosis de insulina. Esto tenemos que saberlo. Normalmente los pacientes que tienen este tipo de dispositivos es lo primero que nos dicen, porque ya se lo avisa el médico. Pero también es cierto que hay muchas personas que llevan mucho tiempo con ellos, hacen su vida normal y a veces se olvida cuando llevan muchos años. Entonces tiene que estar presente en la hoja de consentimiento o en la primera ficha de tratamiento de preguntas si dispone de dispositivos electrónicos. Contraindicación absoluta. Epilépticos, contraindicación absoluta. La epilepsia además puede estar tratada, pueden ser, porque muchas veces me preguntáis cosas, no, pero es que llevan muchos años ya, pero puede ser un desencadenante a crear un ataque epiléptico en el momento. Y los centros de belleza, las personas que estamos en ellos, no estamos preparadas para a veces atender un paciente de estas características, entonces tenemos que evitar que aparezca un brote y más en el centro. Todo lo que está relacionado con lesiones víricas relacionadas en la piel, ¿vale? Herpes zóster, herpes simple, toda aquella infección vírica o bacteriana que genere una fisura, llaga, inflamación, aunque no sea contagiosa, no tiene por qué ser contagiosa. Los herpes, por ejemplo, no son contagiosos de unas personas a otras, pero sí es cierto que ante un aumento de temperatura muy local en el área es muy fácil que pueda brotar. Porque esta persona que padece de este tipo de herpes, el virus es latente, no es algo que le haya ocurrido una vez y no vuelva a aparecerle. No se generan los anticuerpos, se mantienen latentes y se manifiesta así, como
herpes zóster o herpes simple. Si es un herpes simple en el labio, pues a veces no pasa nada, porque la gente lo relaciona pues, con muchas cosas. He tenido un disgusto, me ha salido una calentura, un pequeño brote labial, pero un herpes zóster es algo bastante doloroso y hay veces que se dan en corporal, en zonas inguinales, en la zona de la espalda. Hay que tenerlo en cuenta para evitar esa zona. El lupus hay muchos tipos, es una enfermedad autoinmune donde realmente las células atacan a las células sin saber muy bien el porqué. Son de estas enfermedades autoinmunes que aparecen y hay, me parece, 245, si no me equivoco. No las tenemos que conocer todas. Simplemente en el momento que una persona nos dice que tiene algún tipo de enfermedad autoinmune, pues tenemos que ver a qué estructuras atacan. En el caso del lupus hay muchos tipos de lupus. El único que tengo contraindicación absoluta es en el eritematoso, lupus eritematoso cutáneo. En este caso no podríamos hacer ningún tipo de depilación, ni con láser ni con luz pulsada intensa. En los otros, que a veces se atacan a otras estructuras, no hay ningún problema. Pero eritematoso cutáneo, contraindicación absoluta. Sobre áreas tatuadas. Esto es importante porque, claro, estamos aplicando una energía que va a ser absorbida por determinados cromóforos. Si dentro de esa línea de tatuajes existen los cromóforos a los que es absorbida este tipo de luces, vamos a tener un riesgo pero apreciable total, porque vamos a crear lesiones importantes. El color negro, totalmente descartado, pero además os voy a decir una cosa. Si trabajáramos con láser, que es direccional y coherente, generaríamos la lesión justo en el punto donde vamos a trabajar. Pero cuando trabajamos con luz pulsada, que es todo lo contrario, incoherente, policromática, no direccional, y que hay una dispersión, hay un campo de trabajo más amplio en cada disparo, tendremos que reservar aproximadamente un par de centímetros alrededor de la zona tatuada. Porque en algunos casos, si no la cubrimos bien, ya nada de poner blancos, si son grandes tatuajes y sobre todo tatuajes negros, directamente un esparadrapo blanco de estos hipoalergénicos que luego cuando los retiramos no depilan, claro, el área donde hay el vello, para que no hagan daño, es lo más aconsejable, porque incluso hasta el lápiz blanco hay veces que no da una cobertura y yo he tenido algún caso de ver cómo la energía se desplaza y genera la lesión sin tener el manípulo encima del propio tatuaje. Entonces, cuidado, los tatuajes hay que reservar. Si encontrara ahora hay muchos de estos que hacen como tipo acuarela, que un corazoncito todo rojo, pues no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Pues no hay absorción por el color rojo. En el momento que hay tonos marrones intensos o negro es cuando vamos a tener el riesgo de las quemaduras. Lo he comentado antes, todo lo que son irritaciones y tal, pero por supuesto las inflamaciones. Inflamaciones localizadas, ni siquiera una torcedura de tobillo. Hemos tenido, no, es que me torcí el tobillo ayer, vamos a crear un edema más grande. Es simplemente esperar a que eso se pase porque son cosas transitorias que, bueno, pues van a desaparecer en un proceso de días más o menos corto y trabajamos siempre con una piel sana y que no haya proceso de inflamación. Por supuesto, es una contraindicación absoluta tratar a menores sin consentimiento o autorización firmada por los padres o tutores. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para los trabajos con menores, que en un momento dado hay por ahí muchas personas que se dedican a cobrar de los seguros. Entonces, esto, por mucho que conozcamos a la persona que nos trae, siempre autorización firmada por los adultos. Respecto al tema de la medicación, como habíamos comentado ayer, en las contraindicaciones absolutas sí hay algunas... ayer, si es que se me hace cortísimo, el viernes lo estuvimos comentando.
Si hay algunas contraindicaciones absolutas. En el caso de los antibióticos ya lo habíamos dicho en ocasiones anteriores, sobre todo con las preguntas. Una persona que está bajo los efectos de un antibiótico no se puede hacer la depilación. Hay mucha gente que me pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que toma los antibióticos hasta que empezamos a hacer la depilación? Pues muy simple, depende de la posología, depende de la prescripción que le haya dado el médico. Si están tomando antibióticos cada 8 horas, pues lógicamente a las 8 horas de la última toma ya podríamos hacer la depilación. No tiene sentido esos bulos que corren de tiene que pasar un mes, tiene que pasar 15 días, no tiene sentido. Fijaos quién no ha tomado en un momento dado un antibiótico y el médico ha insistido mucho en que las tomas tienen que ser súper estrictas, que no se puede dejar una toma intermedia o que se nos olvide. ¿Por qué? Porque bajan los niveles en sangre y volvemos a empezar con el proceso. Entonces no tiene sentido cuando terminamos un tratamiento que tenga que esperar, porque en el momento que pasa el tiempo de la ingesta y de la función que tiene, la capacidad que tiene ese antibiótico de estar actuando, es el tiempo que nos marca el médico de la prescripción. Entonces, para los de 24 horas, pues esos que se toman cada 24 horas, pues tendrán que pasar 24 horas después de la última toma, para los de 6 y para los de 8. Normalmente, con decir al día siguiente, estamos cubiertos. En este caso, son contraindicaciones absolutas. El organismo está con un sistema inmunológico muy bajo, puesto que está padeciendo un proceso infeccioso, un proceso bacteriano. Entonces hay que dejarle tranquilo, no puedo darle otra alarma para que esté pendiente de ello. Hay que siempre en todas las autorizaciones indicar al cliente que si durante el proceso de tratamiento, porque va a ser un proceso de tratamiento largo, no es algo que haga en una sesión, durante ese proceso coincide con la ingesta de antibióticos, tiene que llamar para anular la sesión. Esta también es una contraindicación absoluta, todas las personas que toman isotretinoína. Este principio activo es un retinoide. Antes solamente se comercializaba con el nombre de Roacutan, que es el tratamiento para el acné, pero yo os recomendaría que estuvierais más pendientes del principio activo, porque hay muchas personas que lo toman con otros nombres comerciales. Pues mirad, tengo aquí algunos como el Clarus, el Claravis, el Loratane, el Isdiven, son todos productos que llevan este principio activo. Es un retinoide, es un derivado de la vitamina A, pero como ácido isotretinoína es el principio activo. Esto se ha utilizado durante mucho tiempo, como principio se utilizó para el tratamiento de la quimioterapia del páncreas y de algunos cánceres de cerebro. Luego se observó que tenía una regeneración importantísima sobre los tejidos y a nivel dermatológico, en unas dosis determinadas, se utiliza para el acné severo. Se hacen analíticas normalmente, en algunos casos hasta mensualmente, pues igual que con los procesos de quimioterapia, para ver cómo va el sistema inmunológico y cómo va reaccionando el paciente. Durante este proceso no se puede trabajar con depilación ni con láser ni con luz pulsada intensa. Además, hay que tener una cosa en cuenta. Aquí sí que tengo que dejar un tiempo para comenzar el tratamiento, que tiene que ser mínimo de 6 meses después de haber terminado el tratamiento de este fármaco. Tenerlo muy en cuenta. Tenemos también alguna medicación que no es una contraindicación absoluta, sino que es relativa. ¿Por qué? Pues porque crea a lo mejor unos efectos sobre el organismo que no son los adecuados en ese momento, pero si nosotros lo conocemos no hay ningún problema. Ya lo habíamos comentado, es el caso de todos los antiinflamatorios, todos los analgésicos.
los antidepresivos, analgésicos y antiinflamatorios los tengo que tener en cuenta si el cliente lo está tomando. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que en un momento dado dude sobre el estado de mi equipo o si estoy aplicando el parametraje correctamente, sobre todo por las sensaciones del dolor. La técnica de depilación con luz pulsada y con láser duele en función del número de folículos pilosebáceos que se estén tocando en ese momento, el tamaño de los pelos y el color. Va a ser muy difícil que una persona con un pelo muy oscuro, mucha cantidad y muy grueso no note absolutamente nada. Porque si no lo nota, es que no estamos haciendo absolutamente nada. Pensad que cuando hablábamos de los fototipos y de cómo se generaba esta fototermólisis selectiva, decíamos que los julios, la potencia del equipo, se iba a transformar en temperatura dependiendo del color del pelo. Os recuerdo cuando vimos las coloraciones que os comentaba que en el pelo del fototipo 1, un julio genera aproximadamente 20 grados de temperatura. ¿Qué célula se muere a 20 grados de temperatura? Si la temperatura natural del organismo es de 35,5. Es que ni genera irritación. Mientras que en un color del más oscuro, este sería el color que puedo encontrar en personas de fototipo 6, se transforma en 70 grados de temperatura. ¿Quién puede decir que teniendo el pelo muy oscuro, grueso y con mucha densidad no note absolutamente nada? Siempre va a haber una sensación de dolor. Por supuesto, si los tiempos de ejecución, de aplicación del equipo son tiempos muy bien establecidos, se modula muchísimo y se modera el dolor, pero siempre hay una sensación. Ahora bien, esta persona está bajo los efectos de un Lesativ, bajo los efectos de un ibuprofeno o bajo los efectos de un paracetamol. Os he dado 3 productos diferentes que se utilizan para 3 tratamientos diferentes: un analgésico, un antiinflamatorio y un antidepresivo. No le va a doler nada, va a decir, no siento absolutamente nada. Si conozco las técnicas y mi equipo y tal, pues perfecto. Pero si no, corro mucho riesgo de subir parámetros y que genere una lesión. No por el fármaco, porque me he pasado de energía. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Hay que saber si el cliente los consume de forma habitual, porque pueda ser un paciente crónico, o si en un momento dado es de forma eventual, nos lo tiene que indicar si coincide con el proceso de la sesión. Continuamos. Cuando hablábamos de todos los productos que son, o todos los fármacos que son fotosensibilizantes. ¿Qué quiere decir fotosensibilidad? Fotosensibilidad es una sensibilidad específica que aparece en la piel de forma muy rápida ante la exposición de la luz ultravioleta A y B. Estas 2 radiaciones no las trabajamos ni con la depilación con láser ni con la depilación con luz pulsada. Esto lo tenéis que tener en cuenta. Además, os invito a que entréis en Google y busquéis lo que significa fotosensibilidad. Siempre es bajo los efectos de la radiación ultravioleta A y la radiación ultravioleta B. Con lo cual, no están contraindicados para que nosotros trabajemos estos métodos de depilación. Y os puedo decir que hoy la mayoría de la medicación es fotosensibilizante. No encontraríais a ninguna sola persona prácticamente para poder hacer la depilación si tuvierais en cuenta el tema de la fotosensibilidad. Ahora sí, cuando una persona de forma habitual toma este tipo de medicación, siempre hay que indicarle que tiene que cuidarse muchísimo del sol. ¿Por qué? Porque si habitualmente, sin tomarla, las lesiones de sol son
paulatinas, se aparecen las manchas con el tiempo, progresivamente, cuando se abusa de la radiación, cualquier persona que está tomando este tipo de fármacos va a tener la pigmentación de forma inmediata. Es decir, el mismo año que empieza a tomarlo, ese verano se empieza a manchar. Y se puede manchar en cualquier zona del cuerpo, porque estamos hablando de un tratamiento sistémico. Hay gente que tiene grandes manchas en los laterales de los brazos, sobre la línea de los hombros, en los laterales del cuello, y corresponden pues porque no sabía que con la medicación tiene que tener unos cuidados especiales de protección. Esto es importante. Y luego también hay que tener en cuenta todos los que son fototóxicos, que esto es diferente. Los principios activos fototóxicos son los que crean una irritación local en la piel y que en contacto con la luz ultravioleta A y con la luz ultravioleta B generan una toxicidad en la superficie. Y estos se llaman fototóxicos. Aquí participan muchísimo los perfumes. No hay que perfumarse sobre la piel y muchísimo menos en el verano. Hay que perfumarse el cabello. Quien tiene el cabello largo, pues es una forma también de difundir el aroma, la ropa, caras ocultas que no tenemos expuestos a la zona del sol, y sobre todo aquellas zonas donde se puede tener movimiento y que disperse el aroma, pero sobre la piel no se debe, porque la mayoría de los perfumes generan fototoxia. Entre ellos hay también un grupo de aceites esenciales como la bergamota, el aceite esencial de limón, el hipérico es muy fototóxico, y en muchos casos la aplicación directa también de la rosa mosqueta tiene un principio activo que aumenta la circulación sanguínea, que es lógicamente para lo que se aplica, para regenerar. Pero si nos vamos a tomar el sol, pues esa regeneración, esa estimulación circulatoria puede crear que el melanocito también se estimule mucho más y proporcione una mancha. Estos son fármacos o principios activos que hay que tener en cuenta, pero no son contraindicaciones absolutas. Continuamos con las contraindicaciones. Tenemos el embarazo y la lactancia. Contraindicaciones relativas. Yo siempre utilizo un término cuando estoy en clase y le digo a las alumnas, llego a este momento y digo, para mí una contraindicación es la embarazada ñoña. Una embarazada ñoña, si llega diciéndonos que se ha enterado que está embarazada y que ayer se hizo un masaje y que antes de ayer se hizo una limpieza de cutis y que, pues directamente le digo que no vamos a hacer absolutamente nada durante su proceso de embarazo. Cuando termine, que nos presente al bebé y empezamos cualquier tratamiento. ¿Por qué? Porque es una persona miedosa, es una persona que ya se siente pues enferma, cuando el embarazo es uno de los estados más maravillosos por el que pasamos las mujeres si no tenemos esos miedos, quien lógicamente lo lleve bien. Entonces no es una contraindicación absoluta. Sí es cierto que durante el embarazo no tiene sentido hacer el seguimiento importante, la parte importante del tratamiento, porque durante esos cambios hormonales hay mujeres que pierden prácticamente el pelo corporal. Te dicen, pero si es que no me está saliendo. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer sesiones? Y en otros casos hay zonas donde aparece un pelo que no se estaba tratando anteriormente, pero que va a desaparecer cuando termine el embarazo. Con lo cual depende de qué momento en el ciclo en el que estemos de tratamiento, pues a lo mejor en la fase inicial nos interesa hacer alguna sesión o no, dependiendo de ver cómo va reaccionando esa parte fisiológica de la propia clienta. No es una contraindicación absoluta. Ya os comenté que sobre todo en la Comunidad de Madrid hay 50 matronas haciendo este tipo de trabajo. No hacen el tratamiento completo, sino que sí que recomiendan las primeras sesiones, sobre todo en personas de reinserción que no se han
depilado nunca y se quedan embarazadas y en el momento de acudir a las clínicas, al médico, pues empiezan a rasurarse y se lían muchos otros problemas como abscesos, forunculosis, foliculitis. Entonces, bueno, pues les hacen las primeras sesiones y les recomiendan que luego continúen en los centros de belleza. Tratamientos hormonales, porque siempre se habla de, es que tiene un problema hormonal. Bueno, pero tener un problema hormonal que afecte directamente sobre la producción de nuevo pelo o sobre el aumento del pelo en las zonas donde se tenía, no quiere decir que esto sea una contraindicación. Esto va a afectar a que el tratamiento no sea en el periodo en el que nosotros valoramos la efectividad. Claro, pero no una contraindicación para decirle al cliente no te lo puedes hacer. Cuando hablamos de tratamientos hormonales, no solo y exclusivamente hablamos de las hormonas femeninas. Esto también lo tenéis que tener muy en cuenta, porque hay mucha gente que me dice, no, es que le he dicho que vaya al ginecólogo. ¿Y por qué al ginecólogo? ¿Cómo podemos determinar nosotros a qué especialista tiene que ir cuando las hormonas realmente somos una pura hormona? No hay posibilidad en nuestro organismo sin reacción hormonal y además todas las hormonas se manifiestan en cadena. Que siempre hablamos de los ovarios en el caso de las mujeres cuando realmente todas las reacciones hormonales parten de la hipófisis, la tiroides, el páncreas, las suprarrenales, los ovarios y los testículos en el caso de los caballeros. Y es muy difícil que haya un trastorno hormonal que no tenga una influencia de las anteriores, porque son en cadena. ¿Qué quiere decir esto? Una persona diabética tiene un problema hormonal, una hipertiroidea tiene un problema hormonal, una hipertensa tiene un problema hormonal. No solo y exclusivamente los problemas relacionados con los ovarios o con el testículo. Entonces, tenemos que saberlo porque sí puede interferir en el que el tratamiento no sea con el seguimiento que nosotros pensamos, pero no como una contraindicación. Lo tengo que tener en cuenta solamente. Por supuesto, en las enfermedades más graves relacionadas con los trastornos hormonales, sobre todo se dan en las mujeres, que es la enfermedad de Cushing, el síndrome del ovario poliquístico, el hirsutismo. Es que es el trabajo, es el método de depilación por excelencia. ¿Cómo le voy a decir a una mujer que tiene pelo desde la frente hasta los pies, que además posiblemente sea obesa, que vaya unido a un problema de acné importante y en algunos casos va unido hasta pues, el índice de sudoración, de hipersecreción? Bueno, tienen todos los problemas. ¿Cómo le voy a decir que no la voy a depilar con el mejor método que hay para depilar? Pues no, vamos a hacerle un gran favor con estos métodos, pero no vamos a llevar nunca el ciclo de tratamiento como lo llevamos con otros clientes que no tienen este problema. ¿Vale? Bueno, pues en contraindicaciones no tenemos nada más que decir. Relacionado con zonas, por supuesto, no se va a poder depilar en un nebus pigmentario. Claro, pues si es que estamos hablando de una mancha oscura, ¿cómo vamos aunque tenga un mechón de pelo? Es que no se nos puede ni pasar por la imaginación. Se podrá trabajar en todas las zonas excepto en las cejas. Esto es importante. Hay gente que trabaja y dice, no, es que yo trabajo con mucho cuidado. El mayor riesgo de la luz es el ojo, es la retina. El ojo es nuestra cámara fotográfica y es el filtro total de la luz. Imaginaos cómo se cierra y cómo en un momento dado el párpado se retrae cuando nos da el sol muy directamente y estamos hablando de una radiación con una distancia
elevadísima, cuanto más para una técnica de láser. La zona circundante no se debe de trabajar. Las cejas es muy arriesgado trabajarlas. De hecho, hay veces que se pierden más pelos porque la ceja es una zona muy vulnerable ya el pelo a perderse sin hacer mucho. Hay gente que dice que se ha quitado un par de veces y que ya no le han vuelto a salir. Entonces no se debe de trabajar. Y luego, por supuesto, en las zonas de mucosa. Las zonas de mucosa y el escroto, en el caso del caballero, no se deben de trabajar. En principio, también ahora me aseguro que hay gente que me pregunta, ¿pero cómo? Si hay gente que lo hace ya, pero es que de lo que se hace a lo que está permitido hay mucha diferencia. El escroto es la bolsa que sujeta los testículos fuera porque realmente tienen que estar por debajo de la temperatura corporal. Entonces, ¿cómo voy a ir a darles un calentón con láser o con luz pulsada intensa? Es impensable. Es una zona súper vascularizada. Exactamente igual que el perianal. Estamos hablando de que se ve perfectamente dónde está la epidermis con su pelo en el interglúteo, perfecto, pero cuando llevo a esa piel extravascularizada, esa piel que ya, ¿dónde está el último pelo? ¿Dentro o fuera? Ahí no debo de entrar. Es que los clientes lo piden, es que las clientas lo piden. Bueno, me parece muy bien. Es que el cliente puede demandarnos todo lo que a él le parece o a ella le parece. ¿Por qué? Porque quiere eliminarlo y nosotros tenemos que ser profesionales y tenemos que saber hasta dónde podemos llegar y lo que es un tema de salud y lo que es un tema estético. Exactamente igual que en los genitales femeninos. ¿Dónde está el último pelo epidérmico y el primero en la mucosa? Y estamos trabajando con aplicadores, con spot de un tamaño determinado. Si tuviéramos un Rotring, pues a lo mejor podríamos incidir sobre ese pelo. Pero como no es así, es importante que además conozcáis la diferencia entre absolutas y relativas, porque una lesión en una zona donde es una contraindicación absoluta ya no es un problema, no es un accidente, es negligencia. Entonces hay que diferenciar. Y hay determinadas zonas que sinceramente el cliente que se las manipule él, no podemos entrar. Bueno, hemos terminado con las contraindicaciones. Y vamos con las preguntas que quedaron pendientes del viernes, que hay unas cuantas, ¿eh? Y seguro que tendremos también unas cuantas hoy. Bueno, aquí he unido dos de Miriam López y de Victoria Biandi, que me preguntaban que qué opino sobre los láseres que tienen 3 longitudes de onda. Sí, hay plataformas, hay equipos que tienen 3 longitudes de onda porque tienen 3 láseres diferentes. No quiere decir que sea un láser, ¿vale? Tienen que tener manípulos diferentes. Bueno, pues es una forma de trabajar a diferentes longitudes de onda para atacar pelos diferentes. Tiene su sentido. Yo, desde luego, consigo el trabajo de todos los pelos con un equipo de luz pulsada intensa y con un diodo. Hoy no tengo la necesidad de una alejandrita y un neodimio ya. Me dicen que otra pregunta es si el láser lipolítico necesita algún tipo de mantenimiento en los diodos. No, porque son diodos de baja potencia. No es un láser atérmico, no es un láser térmico. Entonces no tienen el mantenimiento como los térmicos destinados para depilación. También otra pregunta de ellas, en el fototipo 6 no los recomiendas. Y yo tengo una clienta de Santo Domingo que no sé diferenciar muy bien y está obteniendo en la 3ª sesión buenos resultados. A ver, es difícil encontrar una persona de fototipo 6 que tenga pelos como para depilar, porque cuanto más oscura la piel, menos pelo hay. Pero posiblemente, siendo de Santo Domingo, seguro que es fototipo 5. Entonces, claro que sí que puedes tener en muchas zonas. Nunca trabajo
en fototipo 5 vello superficial y vello finito, porque hay muchísimo riesgo de lesión en piel, pero todo lo que sea que rasuremos y veamos diferencia entre el color de la piel y del pelo, si el pelo es más oscuro que la piel y lo ves rasurado, perfecto, y obtendrás resultados maravillosos. Fanny Pla me dice que si tiene que doler el láser. A ver, el láser tiene que molestar, láser y luz pulsada, tiene que molestar un poco. La sensación cero, como yo estoy ahora, no se va a tener, a no ser que no se tengan pelos, para otras fototerapias. Lo más importante para estas técnicas, y no solamente el láser, sino también la luz pulsada, es ajustar muy bien los parámetros de los milisegundos, de los tiempos. No solo y exclusivamente jugar con la potencia. Para esto hay que conocer muy bien para qué sirve cada uno de los parámetros. Y ahí os recomiendo que quien no lo tenga controlado, que sí que haga un curso de formación, porque es algo bastante complejo, pero que en el momento que se sabe se puede trabajar muy bien para cada uno de los casos que me llega. Mar Rodríguez me pregunta que si las depiladoras personales que venden para uso en domicilio funcionan, o que si es mejor invertir en un tratamiento profesional. Pues desde luego, Mar, te recomendaría que lo que vas a invertir, que además no son equipos baratos, lo inviertas en un equipo, en una técnica profesional. Vayas a un salón de belleza y que te hagan la técnica con un buen diagnóstico y un trabajo seguro. Además vas a estar comodísima, te lo van a hacer y nada tiene que ver con andar dándose disparos a 7 pelos todos los días. Rocío Serrano, tengo una espalda con un fototipo 4, fino, pelo fino, oscuro. ¿Recomiendas más IPL que diodo? A ver, cuando el pelo es fino, voy a tener mejores resultados. En la espalda puede ser fino, pero la zona de la espalda, sobre todo si es en hombros, es un pelo profundo. Entonces, si hay buen color, como es un fototipo 4, podrías trabajar con los dos. Lo único que al ser un fototipo 4, tendrías que trabajar con filtro 755 si trabajas en IPL. Olga Alonso, diferencias entre Indra y Phoenix Plus de Unión Láser. Pues la mayor diferencia que tienen estos dos equipos es que Indra es un equipo que, además de tener IPL con todos los filtros de corte para trabajar todos los pelos, tiene también el sistema SHR. El sistema SHR, además, el más personalizado y equilibrado en el tema de la fotodepilación, que es cogiendo solo y exclusivamente un rango de longitud de onda centrales. La luz pulsada coge hasta 1200 desde el filtro que trabajamos, como en el dibujo que os enseñé el viernes, y en el caso del SHR solo y exclusivamente cogemos las longitudes centrales para pelo profundo. Empezamos en 640 hasta 950, 690 y 755 hasta 950. Vamos a coger solo y exclusivamente las longitudes de onda de los dos láseres más que más se trabajan para este tema. Descarto el neodimio ya, el diodo y el alejandrita, y me permite trabajar a pulso y me permite trabajar en barrido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en las primeras sesiones de los tratamientos de mucho pelo virgen y que pueda ser un tratamiento muy doloroso, pues se las hago mucho más asequibles, de dolor prácticamente indoloras. Y tengo la versión también del IPL para poder tocar todos los pelos. Y las fototerapias. En el caso de Phoenix Plus es un equipo de sobremesa en depilación en luz pulsada intensa con todos sus filtros de corte exactamente igual que en Indra, pero carece de ese HR. Bueno, tenemos Sharon Martín. ¿En qué casos he observado en algunos casos, que se cae más el pelo de la axila derecha que de la axila izquierda? Fisiológicamente esto no tiene ningún efecto. Se me ocurre pensar que si trabajas desde el lado derecho,
tengas más apoyo sobre la axila derecha, que cuando trabajas en el lado izquierdo inclines un poquito más el spot y estés perdiendo energía. Eso es lo que se me puede ocurrir, porque no tiene mucho sentido, a no ser que partas de densidades muy diferentes, pero que no guardan relación lado izquierdo con lado derecho. Mónica Alemani: mi IPL tiene dos filtros, rojo para depilación y amarillo para fotorrejuvenecimiento. En pelo fino y delgado, ¿qué debo de hacer? A ver, dos filtros, la franja del rojo y el amarillo es muy relativa, me tendrías que dar las longitudes de onda. Me imagino que estarás trabajando con un 560 y un 640. Si es así, trabaja con el 560, pero tiene que ser una piel muy, muy blanca. En el momento que te subas de color, con dos filtros solo es bastante difícil. Juan Francisco Vicente: tengo un cliente de fototipo 2, facial, no quiere que la rasure el labio superior y el mentón. Tengo los mismos resultados. A ver, vas a perder toda la energía, un montón de energía en la parte superior del pelo. Si el pelo es oscurito, porque en esta cliente me has dicho que es un fototipo 2, entonces el pelo es claro. La pérdida es importante, pero es que además, si te ocurriera con una persona de fototipo más alto, podrías crearle lesiones arriba al quemarle el pelo en la superficie. Yo entiendo que haya clientes que no se quieren rasurar, pero recomiéndalas que se hagan depilación química con la crema. La diferencia es que en vez del día anterior se lo hagan 2 o 3 días antes, porque entra un poquito en el folículo y tarda más en subir el pelo, pero si no, no vas a tener buenos resultados. Heide me dice que las sesiones de depilación con láser IPL son con la misma frecuencia. Sí, no hay diferencia. Los equipos no marcan las fases de crecimiento. Y un láser, eso es también un bulo urbano, que los equipos de IPL se hacen más frecuentemente que en los tratamientos de láser. ¿Se tiene que rasurar el mismo día? No, yo recomiendo siempre el día anterior, y sobre todo en húmedo, para que no haya eritemas, que no haya lesiones. Rachel, nos dirás los filtros que se deben utilizar en las ingles. Es que, fíjate, en las ingles todo depende. Al final, el filtro depende de la profundidad, depende de las características del pelo y depende del fototipo. Entonces, a veces en una zona como las ingles se utilizan 3 filtros distintos y otras veces solamente uno. Yo os recomiendo que, si tenéis esas dudas, hagáis un curso de formación completo. Ana Astilleros, ¿qué opinas del trifásico láser diodo alejandrita? Ya he comentado anteriormente que son 3 láseres con distintas longitudes de onda para adaptar a todos los pelos, pero yo soy más partidaria de un diodo y un IPL, o un IPL con todos los filtros de corte con SHR. Dulce Piel: ¿puedo trabajar en la misma zona 2 filtros diferentes en el mismo área? No. Es decir, si aquí primero una pasada con uno y otra pasada con otro, no. A lo mejor te puedes encontrar, como decíamos, en las ingles que haya determinadas personas que en alguna sesión hay que cambiar, pues, en la pierna 1, en el monte de Venus otro, en el centro del tórax 1, en los laterales otro, pero nunca uno sobre otro. Laura Millán: cuando se toma un tratamiento oral para la alopecia o reforzar el cabello, ¿afecta la depilación? Claro, todo lo que son tratamientos sistémicos, a no ser que sean tratamientos que inhiban los andrógenos, que esto, por ejemplo, es para el tratamiento de la alopecia femenina, inhiben los andrógenos, entonces te va a ayudar porque baja la densidad del pelo. Pero en otros tratamientos para el estímulo se estimulan todos. Gloria Muñoz: ¿hay algún láser sin dolor? Ya lo hemos comentado anteriormente.
Hay personas con poco pelo que no les molesta, cuando hay mucho pelo duele. ¿Recomendación de anestésico? Pues no, nunca los recomiendo porque además son poderosos hipertensivos. Ya hay muchos casos de personas con grandes lesiones por haberse puesto en todas las piernas en dosis elevadísimas. Si es una zona muy pequeñita y que se lo ponga ella en casa, bueno, pero ojo, tienes que saberlo para controlar muy bien los parámetros. Jade. Jade me dice, Jade Belleza, ¿se puede hacer el mismo día depilación eléctrica y fotodepilación en la misma zona? No te lo recomendaría nunca. Yo soy partidaria de trabajar primero las canas, por ejemplo, si estamos trabajando con depilación eléctrica y luego al día siguiente, un par de días después, trabajar el resto de la fotodepilación. Criptana, el equipo Centauro, esto cambia totalmente de tema. ¿El equipo de Centauro tiene radiofrecuencia fraccional? No. Es la única radiofrecuencia que no tiene Centauro. Ya tendrías que irte a Argos. Argos es un equipo de radiofrecuencia fraccional. Son dos tecnologías muy diferentes que no podemos unir en un equipo. Rosy Moscoso. Clases sobre cambios. Me demanda una clase sobre el protocolo higiénico-sanitario y todos los cambios que vamos a tener que hacer para recibir a un cliente. Sí, Rosy, lo tengo en mente. Estamos esperando a tener de forma oficial, no todo esto que está corriendo, que es un poco bulo todavía, porque oficialmente no hay nada. En el momento que tengamos algo oficial, sí, porque además creo que va a haber incorporación de nuevos materiales que no trabajábamos anteriormente. No te preocupes que lo haremos. Eve Estética, ¿no es mejor diodo que alejandrita? No es cuestión de que sea mejor en vello masculino, es cuestión de saber diferenciar qué tipo de pelo, qué tipo de fototipo y cuál energía adaptarnos. Juli Sánchez, tengo una persona de 13 años, fototipo 2, marrón oscuro, el pelo lleva 2 años, cada 2 meses, muy bien. En glúteos y lumbares no le ha desaparecido mucho y en piernas se le quedan por dentro. Glúteos y lumbares me imagino que sería el pelo más fino que estabas trabajando. Lo que no me dices es con qué longitud de onda se lo has trabajado. Dímelo y te contesto ya a la perfección. Para que los que se quedan por dentro, lo mejor es que utilice un triácido. El triácido de Anubis le iría muy bien una vez a la semana. Diego me dice que un vello de caballero en zona central es más profundo, usar mejor alejandrita en vez de diodo. Me imagino que zona central lo relacionado con el centro del tórax. Mejor diodo porque es más profundo, 810 que 750. Laurita Echevarría me dice que si se puede depilar con cera a una persona con lupus. Si tiene eritematoso cutáneo, no. Es el único lupus que está contraindicado. Rocío Serrano, en fototipo 1 y 2, ¿qué métodos de depilación tienen mejores resultados? Hombre, pues lo ideal sería la luz pulsada, pero siempre diciéndoles que van a ser una depilación a largo plazo, que no el día que lo dejen, pues van a volver a tener el mismo pelo, pero van a estar muchas temporadas muy largas depiladas. Y Sonia Alcázar, ¿qué se puede hacer cuando salen en axilas los vulgarmente llamados golondrinos? Que además era una pregunta que no la había contestado y hace días. Lo siento muchísimo, Sonia, se me había quedado ahí, pero los golondrinos, que se llaman hidrosadenitis, esto es una infección creada en la glándula sudorípara, no en el folículo pilosebáceo. Con lo cual, en el caso de estas técnicas, poco hay que hacer. Sí, deben de tener una higiene extrema, tienen que controlar el tema de la sudoración. Ahora hay muchos tratamientos para esto y especialmente se utiliza el Botox. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo todavía? Tenemos muy poco tiempo, pero bueno, al final... Poco tiempo y... Mañana seguro que hago un resumen y os contesto a todas. Dime. Ana Isabel Peco. Hola, Ana. ¿El diodo con fibra óptica es el mismo diodo entonces o hay alguna diferencia? Diodo, a ver, diodo es diodo. Al final, los conductores, lo que cambia son los conductores. Yo creo que ahora ya todos en general se trabajan con fibra óptica por resistencia a largo plazo, pero diodo es diodo.
la longitud de onda no cambia, es el conductor. Elena García, Hola, Elena. el viernes me queda una pregunta por resolver. Para las zonas donde el pelo es más superficial, como zonas de la pierna, ¿qué filtro de corte de depilación pondrías? Para pelo más superficial, ¿en medias piernas o en muslos? Es que son diferentes. Por ejemplo, en un fototipo, dependiendo también del fototipo, en un fototipo 3 podrías trabajar medias piernas con un 640 y muslos con un 590. Susana Alonso Hola, Susana. dice, si me encuentro con una clienta fototipo 3 con el pelo ya muy desestructurado en muslos, ¿puedo cambiar el filtro de 590 a 560? Sí. En la ingle, cuando ya es súper fino el pelo y rubio igual. Si es rubio, va a costarte mucho más si está desestructurado, desde luego, porque posiblemente se ha miniaturizado en exceso por dilataciones, entonces va a costar mucho. Si coincide que es un fototipo 3, con el 560 podrías hacer algo. De todas formas, indico también, cuando depilábamos a la cera, esto a nivel general, cuando depilábamos a la cera hay mucha gente que le decíamos, a este tipo de vello no te compensa, no te lo quites. Y ahora nos hemos obsesionado por querer quitar todo tipo de pelo. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? Los pelos tan finitos cuestan mucho. Rachel. Hola, Rachel. Dice, una epilepsia por estado febril se puede con IPL y en un tatuaje que se han quitado. Si el tatuaje ha desaparecido totalmente, no hay ningún problema porque ya no hay vestigios del color oscuro. Si la epilepsia ha sido solo y exclusivamente eventual en ese momento y no hay tratamiento y tal, no hay ningún problema. Estética TJC dice, ¿qué medidas nos recomiendas a los que nos toque empezar a trabajar? ¿Tengo que usar algo especial? Estamos en contacto directo con el cliente. Lo mismo, vamos a hacer un taller para este tipo de cosas, pero cuando tenga la lista oficial de cómo vamos a tener que dar los servicios y con qué tipo de materiales. Charo Nieto. Hola, Charo. Dice, ¿podríamos en personas en tratamiento anticoagulante, láser o cualquier otro tratamiento, como por ejemplo mesoterapia virtual? No hay ningún problema con los anticoagulantes. Esto tienen un problema de cara a grandes lesiones, pero nosotros no vamos a hacer ningún tipo de lesión, no está contraindicado. Una más, Encarna Moriche. Hola, Encarna, buenas tardes. Nunca se le debe hacer la fotodepilación a una persona diabética con dispositivo de insulina. Tengo una clienta que se quiere hacer las axilas. No, por la carga electromagnética que desprende el equipo. A ver, nos quedan un montón de preguntas. Mañana vamos a hacer nos queda el protocolo del tratamiento facial. Es una sesión mucho más corta de información y os contesto a todas las preguntas. Bueno, que os he echado de menos, que os quiero un montón a todas y que de corazón un besazo. Mañana nos vemos y que os despido con otra cara, pero las dos felices. Hasta mañana, chicas.